Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Wolfgang Jorge del Palatinado-Neoburgo. Él fue un príncipe alemán que se acabará convirtiendo en una persona muy querida por sus familiares y amigos por su buen carácter, además de ser descrito como un joven piadoso que destacaba por su firmeza moral y por su gran sentido del deber. Pero pese a que parecía que iba a tener una exitosa carrera eclesiástica, su destino acabaría cambiando trágicamente. Esta biografía es realizada por petición de Marc Ofelia Pimentel, el magnánimo 1825, Franco Gallo y Andrea Díaz. Wolfgang Jorge Federico Francisco de Wittelsbach y de Hesse-Darmstadt nació el 5 de junio de 1659 en el castillo de Düsseldorf, en el condado del Palatinado-Neoburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo y de la segunda esposa de este, la electora Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Wolfgang Jorge el quinto de sus vástagos. El recién nacido se acabaría convirtiendo en el segundo hijo varón que tuvieron sus padres en común, ya que estos tenían para entonces otro hijo llamado Juan Guillermo, quien era considerado como el heredero de los dominios de su padre. Por esta razón, desde que Wolfgang Jorge era muy pequeño, se pensó que él debería desempeñar una carrera eclesiástica, una decisión que finalmente fue tomada por sus padres cuando en los posteriores años fueron naciendo de manera seguida 5 hermanos más, quedando así la sucesión asegurada ante la llegada al mundo de tanto hijo varón. Cuando se produjo su nacimiento, sus padres aún no ejercían como electores del Palatinado, sino que en ese momento eran tan solo condes palatinos de Neoburgo. El niño creció junto a sus hermanos en la corte que sus padres poseían en la ciudad de Düsseldorf, y como era de esperar, recibió una estricta educación católica para que en un futuro pudiese ejercer el cargo de príncipe obispo, estando su formación centrada en idiomas, derecho canónico, administración, diplomacia, ciencias políticas y teología, siendo su educación supervisada en todo momento por su madre y por destacados eclesiásticos que se convirtieron en sus tutores, los cuales le inculcaron firmeza moral y un gran sentido del deber, debido a que se convertiría en el representante de su familia ante los asuntos de la Iglesia Católica. Cuando el príncipe tenía tan solo 15 años de edad, él recibió por parte del papado una prebenda en la catedral de Münster, y unos meses después fue nombrado como diácono y canónigo de la catedral de Colonia. Posteriormente, el príncipe fue nombrado como coadjutor de la Orden de los Caballeros Teutónicos, siendo así considerado como el futuro sucesor del gran maestre Juan Gaspar de Ambringen. Wolfgang Jorge sería descrito por sus contemporáneos como un joven tímido y reservado, que destacaba por ser muy obediente, disciplinado, piadoso y dócil, siendo una persona muy querida por su forma de ser. Él sería muy tranquilo y paciente, además de que destacaba por tener una inteligencia muy aguda y por ser capaz de comprender rápidamente todo lo que iba pasando a su alrededor, siendo una persona bastante avispada y despierta. En el año 1682, el príncipe viajó junto a algunos de sus hermanos a la ciudad de Roma, donde tuvieron la oportunidad de reunirse con el Papa Inocencio XI, quien quedó bastante impresionado cuando conoció a Wolfgang Jorge,
considerándolo como un joven que destacaba por su gran piedad y por su compromiso con la Iglesia católica. Gracias a la buena impresión que había dejado, dicho pontífice le presentó como candidato para convertirse en el nuevo príncipe obispo de Breslavia, tras haberse producido la muerte de su primo, el cardenal Federico de Hesse-Darmstadt. Si una candidatura que sería apoyada por distintos príncipes alemanes, siendo elegido oficialmente para suceder a su fallecido primo. Mientras se organizaban los preparativos para su inminente nombramiento como príncipe obispo de Breslavia, Wolfgang Jorge viajó de nuevo a Roma junto a algunos de sus hermanos para recibir la bendición del Papa. Después, a su regreso, se reunieron con su hermano Luis Antonio en la ciudad de Wiener Neustadt, teniendo así planeado el partir todos juntos hasta la ciudad de Viena para hacer una visita a su hermana mayor, la emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, Leonor Magdalena del Palatino de Neoburgo, quien se había convertido en la tercera esposa del emperador Leopoldo I. Cuando se estaba organizando este viaje hacia la ciudad de Viena, el príncipe cayó gravemente enfermo y en cuestión de pocos días falleció. Se desconoce de qué murió exactamente, pero algunos historiadores descartan de que fuese una muerte violenta o a manos de otra persona, creyendo que fue a causa de una infección o de alguna dolencia pulmonar, muriendo así prácticamente de manera repentina el 4 de junio de 1683, a los 23 años de edad, en la ciudad de Wiener Neustadt, en Austria. Su muerte pilló por sorpresa a todo el mundo, especialmente a su familia, ya que nadie se lo esperaba, sino una muerte muy sentida por sus familiares y conocidos. Wolfgang Jorge murió sin haber logrado ser nombrado oficialmente como príncipe obispo de Breslavia, siendo este cargo ocupado finalmente por su hermano menor, Francisco Luis, y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Pedro de Neoburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Wolfgang Jorge. Él fue un príncipe que parece tener una prometedora carrera dentro de la Iglesia católica, siendo descrito como un joven tímido, piadoso y muy disciplinado, que se ganaba rápidamente el cariño de los demás gracias a su buen carácter y por estar muy comprometido con sus obligaciones, siendo visto como el candidato ideal para convertirse en príncipe obispo de Breslavia. Pero desgraciadamente acabará enfermando y muriendo repentinamente, para sorpresa de todos, pasando de ser un joven muy prometedor a ser otro príncipe olvidado de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Wolfgang Jorge del Palatino de Neoburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes que hayan muerto poco antes de obtener un cargo importante. Y con esto me despido. Hasta la próxima.